Hola mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y el día de hoy continuaremos analizando las diferencias entre el manga y el anime de Mi Feliz Matrimonio. El episodio 2 tuvo muchas diferencias con el anime, así que si quieres verlas, quédate hasta el final. Pero antes de comenzar, y si eres otaku de los que se bañan, tienes que suscribirte, darle like y activar la campanita. Solo los otakus que no se bañan no están suscritos, así que ya lo sabes. Episodio 2 de el anime, que abarca del capítulo 1 al 4 del manga. Aviso: ya que hubo demasiadas diferencias en este capítulo, tuve que dividir el video en dos partes. La segunda parte te la dejo en pantalla. Anteriormente vimos que el capítulo 1 del manga terminaba con Miyo repitiendo las escenas del comienzo presentándose, y en el anime el capítulo termina como empieza en el manga. Te recomiendo que veas el video del capítulo 1 para que entiendas mejor esta parte. El episodio 2 del anime comienza con Miyo impactada por la belleza de su prometido. Y quien no, chica, no te culpo. Y Kiyoka siendo muy brusco, por no decir mamón, con sus palabras hacia él. Miyo dice que su nueva vida comenzó de esta manera tranquila. No, pues gracias. El capítulo 2 del manga comienza con un flashback de Miyo siendo niña y buscando desesperadamente los recuerdos y el kimono de su madre en la casa Saimori. En el manga son muy específicos con los objetos robados: el kimono, el obi, los accesorios, el tocador, el pintalabios. Miyo va con la madrastra para confrontarla y ella la encierra en el almacén, pero en este caso lo hace sola, y el padre de Miyo ni siquiera aparece en la escena, el señor ni en cuenta. Acto seguido, Miyo despierta llorando, pues se trataba de un sueño de la infancia, y recuerda que fue a ese lugar para ser la prometida del señor Kudo. Sabroso. Curiosamente, este tipo de dibujos más tiernos y chuscos no los incluyen en el anime. Después de esto, ya pasa a la conversación con Kiyoka que vimos al inicio del anime, lo cual parece que es un recuerdo, ya que ella se encontraba durmiendo en su habitación. Justo cuando ella le dice que sí a todo, en el manga explican rápidamente datos de la familia Kudo. Nos dice que de todas las familias nobles con habilidades, los Kudo son los más distinguidos. Tienen una larga historia y son conocidos en todos lados. ¡Qué elegancia la de Francia! Tienen un título nobiliario y una enorme riqueza, además de muchas tierras. Partidazos los Kudo. También nos hablan un poco de nuestro juzbando favorito del anime, el líder de la familia Kudo, Kiyoka Kudo. Gracias, manga, por darnos contexto. Según cuenta la narrativa de Miyo, Kiyoka aprobó un examen muy difícil para poder ser oficial de la milicia después de que se graduó de la Universidad Imperial, y que su posición es tan importante como para liderar tropas del ejército dentro de la ciudad imperial. Por eso mismo, ella pensaba que una persona de tan grande reputación se encontraría viviendo de manera ostentosa, pero que por el contrario, se instaló en una modesta residencia en los suburbios y lejos de la mansión principal para poder llevar una vida tranquila. Como ya era de mañana, Miyo se arregla y se da cuenta que se despertó a la misma hora que de costumbre, y empieza a hacerse sufrir con pensamientos que la autosobajan, diciendo que si eres esposa de una gran familia, debes cumplir ciertos requisitos como el gusto por el arreglo floral y la ceremonia del té, que ella solía hacerlo hace mucho, pero su familia la detuvo. Por ende, los conocimientos adquiridos eran muy vagos, ya que Miyo era una niña pequeña cuando esto sucedió. En el manga, Miyo se lamenta muchísimo y muy seguido el hecho de no haber recibido educación y no se siente a la altura de ser la señora Kudo. Mientras cocina, se dice a sí misma que una esposa que cocina no es adecuada para ser la esposa del líder de los Kudo, pero que tristemente es lo único que puede hacer. Como les dije en el video anterior, en el manga Miyo tiene una actitud mucho más triste y depresiva. También recuerda que en la casa Saimori no le daban de comer y ni siquiera era considerada como un sirviente. En el anime, en cambio, no explican nada de Kiyoka y yo no entiendo por qué, y pasan directo a una escena donde Yurie le muestra su habitación a Miyo y le dice que el señor Kudo, pese a su reputación de hombre frío y malo, en realidad era bueno. No sé por qué no te creo. En el manga, Miyo no hace el comentario de los futones, ni tampoco sucede la reflexión sobre que no tiene poderes y que pensó que la iban a echar cuando llegó. También agregaron la prueba que hace el papá para comprobar si las niñas tienen habilidades sobrenaturales, y donde Miyo los ve jugando a ser la familia feliz mientras su sirvienta Hana trata de hacerle sentir mejor. En este momento del anime, Miyo despierta y se pone a cocinar cuando en automático aparece Yurie en escena y todo transcurre técnicamente igual que en el manga. En el manga se ve cuando Yurie y Miyo llevan el desayuno a Kiyoka y ella, con una cara muy triste, piensa que puede serle de utilidad al cruel y
despiadado Kudo. Ay, Miyo, es que es tan triste en el manga. Y que ella pensaba que era frío, pero que Yurie es tan amable y le llama Bochan, lo cual le hace preguntarse si le conoce desde la infancia, ya que en japonés es una forma de decir señorito, pero se requiere de mucha confianza e informalidad para llamarle así a alguien como Kiyoka. Tanto en anime como en manga continuamos con la escena del desayuno, solo que en el manga Kiyoka está vestido de militar, pero todo el drama del veneno es básicamente lo mismo. En el anime pasan a mostrar a Kiyoka con el pelotón antigrotescos y luego en su oficina charlando con Godo, para después recordar y sentir remordimiento por lo que le hizo a Miyo. Ya haces bien, desgraciado, ya que se le hizo extraño que Yurie la defendiera tanto. En el manga explican un poco sobre el pelotón y nos dicen que se fundó para hacer frente a los incidentes sobrenaturales que pasen en el imperio y que casi todos los miembros tienen una habilidad sobrenatural. El departamento no es muy conocido ya que existen muy pocas personas con habilidades inusuales y es Kiyoka quien lidera esta tropa. En el manga nos dan más profundidad. Aquí de entrada lo vemos estresado con documentos y reflexiona sobre su actitud para con Miyo, pero aquí sí justifica un poco que es porque es la hija de los Aimori y que es una familia que no es de extrañarse que planeen enterrarlo para poder competir con la familia Kudo en posición y que pues objetivamente apenas si la conocen. Y bueno, sí, objetivamente sí tiene razón, ¿verdad? Claro que también lo hizo por mamón, pero me refiero a que esta justificación pues creo que aliviana un poquito más la actitud tan fea que tomó con ella. Aquí viene algo que no me gustó que lo hayan quitado del anime y es la explicación de por qué se fueron las otras prometidas de Kiyoka. ¡Uf! ¡Chismecita! Pues resulta y resalta que eran todas unas suripantas cazafortunas. Unas se fueron porque la casa era muy sencilla, otras muy, ay sí, mira qué buena que soy, pero a las espaldas, tómala, que maltrataban a Yurie. Mucha atrevida. Otra chiflada que quería cambiar de habitación porque a la reina no le gustaba tragar ahí, etc. Por otro lado, él acepta que es canijo y de mecha corta, pero que no le agrada que las viejas que le llevan trataran siempre de imponer su voluntad sin entender la otra parte. También le da muchas vueltas en la cabeza el hecho de que Yurie le dijera que fue la primera vez que alguien se preocupó por ayudarle con su trabajo y recuerda la cara inexpresiva de Miyo que lo despidió junto con Yurie afuera de la vivienda. Su cara demuestra preocupación y muchas dudas. Dice que actúa como sirviente y que no es algo normal viniendo de una hija de la familia Saimori. Admite que tenía la intención de echarla rápido, pero que pues ya objetivamente alguien de la familia Saimori es muy buen partido para un matrimonio. Ya ves como tú también eres interesado. En el anime, literal, después de poner unos sellos se salta toda la reflexión de arrepentimiento y pasan a Miyo nuevamente culpándose de haber cometido un error terrible en el primer día y con miedo de que la echen. Después tenemos la escena de Koji y el señor Saimori hablando en un salón y todo lo que pasa con el equipaje. Kaya y Koji viendo la habitación de Miyo no pasa en el manga, o sea, es relleno, pero se agradece, digamos que es relleno chido. Y ojo, mientras en el anime el güey le dice que no sospechó de ella, que solo no quería comer comida de una extraña y uno se queda con la sensación de que ¡culero, güey! En el manga le dice que fue precavido sin querer serlo y que fue severo al decirlo. Cuando ella dice que no fue así y que hizo algo imperdonable, él la mira y piensa que nunca fue su intención intimidarla, y al verla se da cuenta que no parece la hija de una familia distinguida, que usa ropa muy vieja, tiene el cuello y las muñecas muy delgadas y los dedos blancos y agrietados, el cabello dañado y sin brillo, que inclusive las muchachas comunes, o sea, no nobles, tienen mejor aspecto. Todo esto lo piensa pero no lo dice en voz alta. Le pregunta si ya ha comido y ella no responde, por lo que le pregunta nuevamente y ella sigue en silencio. Él le cuestiona el por qué no preparó su porción y ella solo agacha la mirada, lo que le hace suspirar y decir a sus adentros que es una chica muy extraña. Ojo, no es que Kiyoka la juzgue o la critique, todo lo contrario, el Kiyoka del manga presenta un interés genuino hacia ella y a la vez curiosidad por su situación en la casa Saimori, pero aquí vemos más orgánico cómo va creciendo su preocupación hacia ella y va tomando un interés romántico, a la vez que crece su necesidad de protegerla. La pobre Miyo ya estaba pensando que la iban a echar, que no tenía dónde ir y que buscaría dónde trabajar, y el Kiyoka preocupado porque no había comido. Vean esto, aquí ella le dice que no tuvo apetito y él rápidamente le pregunta si se siente mal y todo esto antes de que se sentara a cenar. Cuando están cenando le pregunta si tiene frío y ella se disculpa, a lo que Kudo le dice que se disculpa como si fuera a respirar y cuestiona el por qué, pero ella no responde. Sin embargo, nos muestran sus pensamientos y es que Miyo se disculpaba de inmediato porque su madrastra y su hermana la maltrataban mucho y si no se disculpaba en ipso facto, los abusos por parte de ellas empeoraban, pero se siente muy avergonzada de hablar
hablar de eso, por eso guarda silencio. Inclusive dice que tanto su madrastra, media hermana y papá le siguen dando miedo a pesar de no estar ahí. ¡Dios! Niño sufre como Precious. Luego Kiyoka insiste en que le diga el motivo y ella solo trata de disculparse nuevamente y él le interrumpe y le dice que ya no se disculpe. Y esta parte especialmente me da mucha tristeza y es que ella piensa que solo recordar su voz fría y su expresión de la mañana la hacen temblar y que su belleza le da miedo, pero que si se preocupa por su comida significa que no trata de deshacerse de ella. También se disculpó con ella, se preocupó por su condición física y en eso recuerda las palabras de Yurie diciendo que él en realidad es muy amable, a lo que Miyo dice que él no es frío y que lo va entendiendo un poco, o sea, las palabras de Yurie. Como puedes ver, de igual modo el manga demuestra estos pequeños detalles donde ella poco a poco se va sintiendo querida y segura, aunque en este punto aún no lo entiende muy bien, ya nota que él se ha preocupado por ella. En el anime todo esto es mucho más resumido, solo le pregunta por qué no se preparó comida o por qué Yurie no lo hizo y ella le dice que no tiene apetito, a lo que él pregunta si se siente mal y ella solo dice que no se preocupe. Luego va a tomar un baño y cuando él dice que lo preparará por sí mismo, en el anime ella dice que no sirve ni para preparar un baño, pero en el manga dice que como viene de la familia Saimori, que él debe pensar que tiene una habilidad sobrenatural y como no la posee, que no es adecuada para ser la esposa del líder de la familia Kudo. Sí, otra vez lo dijo. Pero en el manga, Miyo se siente tan inferior que dijo que una esposa adecuada para él sería el maldito hígado de su hermana Kaya, ya que es una mujer que lo tiene todo. Sí, todo lo que me caga. Bueno, ya, me exalté. Vamos a dejar aquí la primera parte de la comparación del episodio 2. Continuaremos en la segunda parte y final que te dejo en pantalla. Gracias por ver este video y recuerda que si eres otaku que se baña, tienes que suscribirte y darle like al video.